Muy buenas tardes, tutor Sebastián. Vamos a dar explicación a la actividad número 5, minería de datos. Nuestro grupo está conformado por Eider Camilo Hunda Liberato, Julián Esteban Pérez Santa y quien les habla José Parmenio López Gómez. Se realizó sobre dataset Yellow Taxi Tree Records, un dataset que se realizó durante todo el transcurso de la actividad y que describe lo que son los datos de los viajes de taxi, específicamente para la ciudad de Nueva York en el año 2017. Este dataset comprende un total de 9.710.820 datos de columna y un total de 19 variables contiene como tal. Aquí al realizar como tal una consulta a las primeras 18 variables podemos verificar sus datos de tipo que se manejan distintos, como por ejemplo enteros, de números, tenemos string de textos, booleanos y float como tal, de decimales y demás, que nos representan también lo que son variables categóricas como pongamos el tipo de pago, código de tarifa, ID de vendedor y variables numéricas como tal. Aquí ya como podemos verificar, utilizamos el procesamiento, bueno, imputación de datos en la parte preprocesamiento que nos permite como tal garantizar la calidad y la vericidad del resultado de los datos. Y como tal de la limpieza de datos que nos permite sobre ese resultado tomar ciertas decisiones con cierta confianza. Aquí al realizar la consulta podemos verificar que en dataset se tienen solo dos variables con datos nulos, 100%, ya que vemos la misma cantidad del total del dataset. Tenemos que es el hyperfree y el congestion surface. Entonces, ya como tal, al realizar, nosotros decidimos tomar la regla o el método de hacer la eliminación, ya que estas dos variables de principio a fin tienen todos sus datos son nulos y no tienen un dato aparte de ser nulos. Entonces decimos como tal borrarlos porque no nos va a afectar como tal ningún dato del dataset y generar algún conflicto. Entonces decimos como tal realizar la eliminación de estas dos variables, que podemos verificar el proceso que se realiza con cada una de ellas, cuando tiene toda su totalidad y cuando no, ¿sí? Entonces aquí ya realizamos una consulta luego a la eliminación y podemos verificar que ya no nos aparecen, sino netamente quedan las variables que tienen como tal datos necesarios. Aquí ya podemos verificar lo que es la parte de la normalización. En esta cuestión de la normalización no fue necesario aplicarla, pues al realizar la consulta pudimos identificar que para este tipo de dataset de taxis no se requería, ¿sí? Ya que al generar el resultado tenemos que los valores entre enteros o decimales con los que no podamos operar, ¿sí? No encontramos como ese tipo de datos para poder realizar la operación. Tenemos lo que ya es la parte de los datos duplicados. Como pueden verificar, pues al realizar una verificación de ese dataset, para verificar si existen datos duplicados, nos reporta que no se encontró ninguno que cumpliera con las condiciones, dado así como pues el resultado que no pudiera aplicar el método. Entonces aquí ya tenemos lo que es los posibles OWLers. En estos posibles OWLers, entonces determinamos que se tiene una cierta lejanía, o sea, al verificarlo, efectivamente hay dos OWLers que son los que nombramos las variables en la parte muy lejana, ¿sí? O sea, se tienen unos ciertos datos agrupados y dos de esas variables están muy alejadas de los demás como tal. Ya a este mismo box plot, le pasamos lo que es la limpieza del Euler y luego de realizar la limpieza pueden verificar que ya nos visualiza como más los datos agrupados sin ninguna lejanía de los demás. Al eliminarlos nos genera pues una línea vertical en que podemos visualizar que los datos están como tal correctamente concentrados. Ahora vamos a hablar de reglas de asociación. En minería de datos, estas reglas son importantes porque posibilitan ver relaciones entre variables en un dataset, permitiendo identificar la relevancia de la relación, la fortaleza y la confianza de la relación y la fortaleza de la relación o transacción en comparación con eventos independientes. El algoritmo a priori es uno de los más utilizados para generar reglas de asociación y su importancia radica en la capacidad de encontrar patrones frecuentes en grandes bases de datos mediante un proceso iterativo que filtra los ítems más relevantes y descarta los que no aportan valor. Su objetivo es encontrar combinaciones frecuentes de ítems y, a partir de ellas, derivar reglas útiles. Con el dataset se ejecutó el algoritmo a priori, asignando parámetros de soporte 0.01 y confianza 0.6, luego filtrando según el lift, y como resultado se pueden observar las siguientes reglas. La primera son los viajes por la tarde con un recorrido de distancia media con un soporte de 0.13
13.99, lo que equivale a un 14% del total de los viajes. Luego siguen los viajes por la mañana con un recorrido de distancia media con un soporte de 0.1099, lo que equivale a un 11% del total de los viajes. Sin duda alguna, los viajes de duración media son los que más soporte tienen porque en las franjas horarias restantes, noche y madrugada, tienen un soporte de 6 y 8% respectivamente. Luego de ejecutar a priori, generamos un mapa de calor con las reglas obtenidas, en el cual se puede evidenciar que la mayor concentración de viajes está en la duración media. La franja horaria con más frecuencia es la tarde, seguida por la noche, y también destacan los recorridos de distancia media, y los recorridos cortos y largos son algo menos comunes, aunque relevantes en tarde-noche. Luego de ejecutar a priori, se aplicó PCA, análisis de componentes principales. Este es un método que permite procesar y descubrir patrones ocultos en grandes cantidades de datos. La importancia de la implementación del PCA en datasets grandes se debe a que facilita la identificación de patrones, reduce la complejidad y mejora la visualización de datos. Cuando se aplica el PCA, se genera inicialmente un data frame con 3 componentes principales. Pero al obtener la proporción de varianza explicada por cada componente principal, se identifica que el componente 1 representa un 65% y el componente 2 un 33%, lo que significa que estos dos componentes representan casi el 100% de toda la información del dataset. Con estos componentes se generan dos visualizaciones, un scriptplot y un scatterplot. El scriptplot permite observar la proporción de varianza explicada por cada componente principal, que como había mencionado anteriormente, con dos componentes se representa casi la totalidad del dataset. El scatterplot se realiza enfrentando los componentes 1 y 2, y la visualización obtenida demuestra la independencia que hay entre el componente 1 y el componente 2, puesto que, aunque el componente principal 2 aumente, el comportamiento del componente 1 es el mismo, lo que quiere decir que la cantidad de pasajeros no influye en la distancia y el precio de un servicio. Hola a todos, mi nombre es Julián Pérez y a mí me corresponde hablar sobre las anomalías. Recordemos que las anomalías son aquellos valores atípicos o outliers que es importante identificar e intervenir a través de métodos estadísticos o de métodos no supervisados según la dimensión de nuestro dataset. Es importante recordar o reconocer que estos valores atípicos se alejan del total de datos en general, es decir, son fenómenos que son inesperados dentro del dataset. La importancia de identificarlos, de analizarlos e intervenirlos, sea mediante la mantención, sea la eliminación o sea mediante la imputación, es en particular para corregir aquellos datos erróneos que pueden estar afectando los análisis, así como en general la toma de decisiones y las métricas o la graficación de nuestro dataset. Es importante recordar que existen dos métodos de análisis de anomalías, uno que es los métodos estadísticos y otro que son los métodos no supervisados. En nuestro caso fueron objeto de análisis de las variables total amount o monto total y trip distance o distancia del viaje del dataset. En ambas se analizaron las anomalías y a partir de ahí obtuvimos un análisis que sentenciaba que a través de los métodos estadísticos como Z-score o IQR se detectaron entre el 10 y el 20% de los datos como anómalos debido al tamaño del dataset. Por otra parte, obtuvimos que a través de los métodos no supervisados, es decir, a través del método Isolation Forest, el método de Love o el método de Cluster, se reducían los riesgos de toma de decisiones, pues los porcentajes de anomalías se redujeron en menos de un 1%. Finalmente, optamos por tomar la decisión de eliminar las anomalías que pertenecieran al extremo de los datos del total amount, es decir, del monto total, en especial aquellos extremos, lo que representó apenas un 0.5% del total de datos, pues recordemos, gran parte de estos datos que se detectaron como anomalías en ambos métodos identificamos eran coherentes, es por eso que optamos por tomar la decisión de utilizar la eliminación, pero de aquellos datos que son extremos del monto total. Y ya para finalizar o concluir, compartimos algunas reflexiones éticas e implicaciones en la toma de decisiones sobre las anomalías. Es importante recordar que el manejo de las anomalías implica decisiones que no solo son técnicas, sino que también es necesario que sean decisiones humanas, eso sí, basadas en sustento estadístico. Por otra parte, no todas anomalías son errores, ya que algunas contienen información valiosa o coherente. Es por eso que es importante aplicar diversos métodos de análisis. Y finalmente, eliminar indiscriminadamente anomalías o incluso mantenerlas o imputarlas sin sustento estadístico, técnico o humano puede derivar en sesgos o errores en informes o métricas futuras y toma de decisiones en las organizaciones.
Eso es todo. Muchas gracias por la atención.